Bien, buenas noches. En la sesión de hoy día hablaremos de herramientas de manejo pesquero. Hablaremos también un poco sobre la formalización pesquera, toda vez que gran parte de la actividad pesquera, gran parte, está en la informalidad. También hay otros que están en la ilegalidad. Em, y luego también hablaremos un poco sobre los mecanismos de participación ciudadana en el sector. Bien, vamos compartiendo pantalla. Bien. Bien. Eh, bueno, nos hemos quedado acá, ¿no? En la parte de los títulos habilitantes, de los permisos. Habíamos discutido esto, ¿no? De que para la realización de la actividad pesquera, básicamente se necesita contar con determinados títulos habilitantes, determinados permisos, no se requiere certificación ambiental. La única fase en la que se requiere esta es en la fase de, eh, de procesamiento, ¿no? Y quizá alguna otra fase, bueno, no es fase propiamente, sino es una infraestructura, es cuando se construyen los terminales pesqueros, ¿no? Los DPA, los desembarcaderos pesqueros artesanales. Esto solamente para su construcción se necesita contar con certificación ambiental, pero no está dentro propiamente de la fase, ¿no? de la actividad, porque lo DPA básicamente brinda servicios pesqueros. ¿Bien? Es más, son infraestructuras administradas en muchos casos por los gremios pescadores, ¿no? Vía colaboración, vía convenios, el Estado en realidad es el responsable de la administración de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Sin embargo, se habilita para que lo administren los gobiernos, perdón, las organizaciones pesqueras artesanales. Bien, bueno, a fin de que la actividad pesquera, ¿no?, se desarrolle de manera sostenible, existen múltiples herramientas de manejo pesquero, ¿no? Todas estas son herramientas de manejo pesquero. Los ROP, las tallas mínimas, los porcentajes de tolerancia máxima ejemplares, juveniles, las vedas, cuotas, artes, aparejos, todos estos son herramientas de manejo pesquero. ¿Bien? Hay otras, claro está, pero estas son las principales. Son las principales. O son casi todas, en realidad. Una de las principales herramientas de manejo pesquero son los reglamentos de ordenamiento pesquero. Bien, también llamado, bueno, los ROP, ¿no?, por sus siglas, los reglamentos de ordenamiento pesquero. Lo ideal sería que cada pesquería, imaginemos la pesquería de la anchoveta, o perdón, la pesquería de la pota, la pesquería del perico, la pesquería del bonito, la pesquería de la cabrilla, en fin, que cada recurso
tenga su propio reglamento, ordenamiento pesquero. Pero eso no ocurre. Son muy pocos las pesquerías que cuentan con un reglamento, ordenamiento pesquero. Bien. ¿Qué es un reglamento, ordenamiento pesquero? Básicamente una norma aprobada por el Ministerio de la Producción que regula cómo debe manejarse determinada pesquería, cómo debería realizarse la actividad de determinada pesquería a fin de garantizar justamente que no exceda los límites de la sobreexplotación, es decir, que no pasa la condición de sobreexplotada. Es más, me parece que en el libro que tenemos detallamos cuáles son, para que ustedes mismos vean, las pesquerías que tienen reglamento de ordenamiento pesquero. A ver, ahorita. Las últimas, de hecho, que se han sido aprobadas son las del Perico, que recién tiene su reglamento de ordenamiento pesquero, y también los recursos bentónicos. Los recursos bentónicos son, ya hablamos la clase pasada, ¿no? Son estos recursos que habitan principalmente en el fondo marino. A ver, vamos a ver aquí. Bien. Ahí está. Mire, estas son las pesquerías que tienen su propia normativa, ¿no? La anchoveta, desde luego, la pota, el anguila. ¿Ustedes alguna vez han visto, quién no ha visto una anguila? O si han visto alguna anguila alguna vez. Bueno, la anguila es como una culebrita, ¿no? Pero que de hecho se suele consumir. La caballa, el jurel, el atún, la merluza, que por cierto hay un proyecto ahorita de modificación del reglamento de ordenamiento pesquero de la merluza, que está en proyecto ahorita, ya ha sido prepublicado, está en vías de comentario de la ciudadanía. El bacalao de profundidad, seguramente ustedes han escuchado, claro, cuando se crea la reserva dorsal de Nazca, ¿no? Una de las preocupaciones del sector producción era que en ese lugar justamente se pescaba bacalao de profundidad, ¿no? Dentro de la reserva. O sea, son pocas las embarcaciones que se dedican a esto, menos de 10 embarcaciones, ¿no? Que se dedican a la pesca del bacalao de profundidad. Pero estas especialmente se dan en la zona de la dorsal de Nazca, ¿no? Entonces, en verdad, tenían derechos preexistentes, ¿no? Tenían su permiso de pesca hace muchos años antes de que exista esta área marina protegida, ¿no? Básicamente, la dorsal de Nazca es un área marina protegida reconocida por el Estado, claro. Su objetivo de protección son los montes submarinos, ¿no? Y el problema con el bacalao de profundidad es que llámese, profundidad, ¿no? La pesquería para capturar estos recursos, desde luego utilizan palangre, ¿no? Es bien al fondo, ¿no? Tienen que extraer estos recursos. Pero bueno, curioso que se autorizó expresamente en la norma que se permita la pesca de bacalao de profundidad, ¿no? Y también, obviamente es totalmente cuestionable, se permitió que se realice la pesca industrial dentro del área marina protegida, a pesar que el reglamento, la ley del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, prohíbe expresamente prohíbe la pesca industrial dentro de áreas marinas protegidas. Sin embargo, en el decreto supremo que reconoció esta área, de manera expresa incluso se dijo que se permitía la pesca industrial.
Otra pesquería, bueno, las macroalgas, ¿no? El rock de la Amazonía, el rock del Titicaca. Básicamente estas son las actuales. Bueno, y acá faltan dos más, como decía, ¿no? Que no están acá. El rock de bentónicos y el rock del Perico. Bien. Y también voy a aprovechar que tengo el documento abierto para hablarles sobre las categorías. Eh, bien, aquí está. De hecho, cada pesquería también tiene un estado, ¿no? El IMARPE, que es el Instituto Científico, ¿no? Es el brazo científico del Ministerio de la Producción, es la entidad que realiza estudios y emite informes, ¿no? Desde la ciencia, recomendándole al Ministerio de la Producción que adopte determinadas medidas científicas, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías. Entonces, el IMARPE es la que suele recomendar, suele evaluar y luego recomendar el establecimiento de el grado de explotación de un determinado recurso hidrobiológico, ¿no? Eh, tenemos varios grados, ¿no? Pero en el Perú los que están reconocidos son el inexplotado, es decir, un recurso que no ha sido explotado, ¿no? El subexplotado, el plenamente explotado y en recuperación. Y acá falta uno que es el sobreexplotado. Eso no está regulado y justamente en el proyecto de nueva Ley General de Pesca estamos considerando, ¿no? Incorporar una nueva categoría que es la de sobreexplotado. ¿Ok? Acá está el detalle, ¿no? Inexplotado es cuando eso, no se ejerce explotación sobre el recurso natural. El subexplotado es cuando o sea, el nivel de explotación actual aún permite que se incremente el esfuerzo pesquero, ¿no? El plenamente explotado es cuando ha alcanzado su máximo rendimiento y por tanto ya no debe incrementarse el esfuerzo dirigido a la extracción de ese recurso. Y en recuperación es cuando ya el recurso está escaso, ¿no? Eh, cuando existen pocos de estos recursos y por tanto la actividad extractiva se da mediante unos regímenes provisionales más. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? La pota, por ejemplo, está subexplotado, aunque, bueno, en ese momento estaba subexplotado hace un par de años. Eh, y justamente en virtud de ese informe de IMARPE es que hoy en día incluso, pero bueno, en ese tiempo estaba subexplotado, pero hoy en día parece que eso está cambiando, ¿no? Eso ha sido hace un par de años. Pero eso está cambiando, tal es así que ya no se, ya no se otorgan nuevos permisos, ¿no? Para la extracción de pota. O sea, si alguien quiere extraer pota, ya no puede, ¿no? Solamente pueden hacerlo aquellos que están en proceso de formalización. Si es que entran nuevos barcos, ¿no? Y te dicen, a ver, yo también quiero extraer pota, ya no se puede, justamente porque el IMARPE ha dicho que preferiblemente eso ya no se haga para proteger el recurso. Plenamente explotado está, bueno, la anchoveta, la sardina, el tiburón martillo. En la recuperación, esto quiere decir que, obviamente, están recién recuperándose el recurso, ¿no? Y por tanto, tiene que el aprovechamiento realizarse mediante regímenes provisionales, ¿no? Ahí tenemos el choro. El choro, en verdad, recién se está recuperando. Hubo un tiempo en que colapsó simplemente por una sobreexplotación al recurso. La anguila, esta es la anguila, como le digo, ¿no? Es tipo una culebrita. La merluza, el chanque, estos dos primeros son recursos bentónicos, ¿no? El bacalao de profundidad también. Este es el recurso, como le digo, que se suele pescar especialmente en la dorsal de Nazca. Doctor,
Veo que está, a ver. Doctor, creo Uy, que perdón, sí, creo que una de las, se quedó creo una diapositiva, creo que está perdón, presentando ya otras perdón, sí, diapositivas, o me perdón, equivoco. perdón. Yo pensé que estaba compartiendo unas imágenes. Perdón, voy a compartir ahora. Gracias por el aviso, Miguel. Ahora sí se ve unas imágenes. Ahora sí, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, no hay problema, lo vuelvo a comentar. Bueno, le decía que son cuatro tipos, las pesquerías se clasifican por cuatro grados de explotación, ¿no? Tenemos el inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. Ahora tenemos algunos ejemplos, ¿no? El de la pota, eh, que en hace 2 años estaba subexplotado, es decir, que todavía podía explotarse, ¿no? La abundancia, pero hoy en día eso ha cambiado, ha variado, justamente por disposiciones del IMARPE. Eh, Luego tenemos en plenamente explotado a la sardina, la anchoveta, al tiburón martillo, ¿no? Y en recuperación tenemos a esto, ¿no? Al choro, al chanque, a la anguila, a la merluza, como les decía, es que tiene que darse la pesquería bajo regímenes excepcionales, provisionales, ¿no? Eh, Justamente para salvaguardar la conservación de ese recurso, o por lo menos que no se sobreexplote, ¿no? Y acá tenemos al bacalao de profundidad, que también está en ese estado, y en verdad son pocas las embarcaciones que se dedican a esta pesquería, como les decía, son menos de 10. Y justamente por esas embarcaciones es que bueno, tienen derechos preexistentes al fin y al cabo, es que en la norma se puso expresamente ello, ¿no? Bueno, nosotros estamos eso, ¿no? Pidiendo que se incluya dos categorías, la de colapsado y la de sobreexplotado. En la nueva Ley General de Pesca esperemos que eso logre aprobarse. Bien, regresamos. Entonces, eso es una de las principales herramientas de manejo pesquero. Eh, Luego tenemos a las tallas o pesos mínimo de captura. Bien, para que un recurso hidrobiológico pueda ser o pueda reproducirse, ¿no? Justamente lo ideal es que el Estado, bueno, el Estado lo que ha hecho es fijado límites, ¿no? Establecido que para que un recurso pueda pescarse, necesariamente el recurso tiene que tener una talla mínima, ¿no? Este, Me parece que, por ejemplo, el bonito es 13 o 15, no recuerdo, pero eh, la idea es que, no, me estoy confundiendo, no es 15, es mucho más. Ahorita no. Es raro, me estoy confundiendo. Yo ya estaba incentivando a que compren bonitos chiquitos. No, la talla mínima es 46 centímetros. ¿No? O 52 centímetros. Perdón, 52 centímetros. Eh, entonces, claro, si es que se pesca por debajo de esa talla mínima establecido por el Estado, desde luego se está cometiendo una infracción administrativa, ¿no? La idea es que los recursos hidrobiológicos puedan reproducirse, ¿no? Puedan también tener un grado óptimo de maduración, de crecimiento, ¿no? Y puedan ser extraídos o comercializados luego de que tengan ya una determinada, luego de que sobrepasen una determinada talla mínima, ¿no? Entonces, cada recurso hidrobiológico tiene una talla mínima fijada por el Estado, ¿no? No se puede ni extraer, ni comercializar, ni vender, ni en los mercados, ni en los terminales pesqueros, ¿no? Recursos que estén por debajo de esa talla. ¿Bien? ¿Cómo se mide? Bueno, se pone una reglita, ¿no? Al pescado y se mide si es que está dentro
de la talla permitida. ¿Y cómo se mide el pulpo? Bueno, en el caso del pulpo no se pone una regla, lo que se pone es lo que se pone en el caso de lo que ocurre con el caso del pulpo es, claro, se le tiene que pesar, ¿no? Igual existe un peso mínimo para el pulpo, ¿no? Y la idea es que eso también sea respetado, tanto para la extracción como para la comercialización. Luego, otra herramienta de manejo pesquero importante es los porcentajes de tolerancia máxima de ejemplares juveniles. Eh, para determinadas pesquerías, ¿no? Se permite que, bueno, se pesquen juveniles hasta un determinado porcentaje, ¿no? Imaginemos, en el caso de la anchoveta, se permite que una tolerancia, o sea, que de todas las toneladas de anchoveta que existe por una determinada embarcación, que bueno, se permite o se tolera que exista un determinado porcentaje de especies juveniles, ¿no? Es decir, por debajo de las tallas mínimas. Otras son las vedas, ¿no? Eh, igual, justamente para garantizar la reproducción de determinado recurso, se establecen periodos de veda, ¿no? De un mes hasta determinado mes o de un día a tal día. Bueno, el Estado fija, el Ministerio de la Producción fija los periodos de veda y la idea es que ese recurso en el periodo de veda no se extraiga ni se comercialice. Bien. Y por último, tenemos los artes, aparejos y métodos de pesca. En el Perú existen la prohibición de determinados artes, aparejos y métodos, pero en normas dispersas, ¿no? Eh, imaginemos en el año, a ver, por ejemplo, la pesca con explosivos está prohibido desde el año 71, desde que se aprobó la primera ley general de pesquería. Luego en la siguiente ley general de pesca también se prohibió. Y finalmente en esta nueva ley, en esta ley vigente, la de 92, también se ha prohibido, ¿no? Existen otros artes, aparejos y métodos que están prohibidos en otras normas, incluso en normas, incluso resoluciones ministeriales. Hay prohibiciones a determinados artes, aparejos y métodos de pesca, ¿no? Por ejemplo, el arpón, bueno, eso fue igual prohibido mediante una norma reglamentaria, no mediante una norma con rango de ley. Bien, entonces, pero también, ¿qué pasa? Que claro, el peruano suele ser habilidoso para el incumplimiento de la normativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, dicen, a ver, esta arte está prohibida, bueno, voy a hacer una que se parezca, ¿no? Pero que no sea idéntica, que no sea igual, y pues bien, como no está prohibida, entonces me invento mi forma de pescar, ¿no? Como esto no está prohibido, aún así cause un impacto negativo en los ecosistemas marinos, simplemente he llevado a cabo, ¿no? Entonces, para evitar esos nuevos artes, aparejos y métodos de pesca que suelen existir y que afectan los fondos marinos, a la sostenibilidad de determinados recursos, la propuesta desde la sociedad civil es que más bien el Ministerio de la Producción apruebe un listado de artes, aparejos y métodos permitidos. De tal manera que si luego sale uno nuevo, ¿no? A alguien se le ocurre crear uno nuevo, ese de frente estará prohibido. Y se la sanciona. Les voy a mostrar con imágenes algunos artes, aparejos y métodos prohibidos. ¿Bien? Voy a cambiar de cámara. En este libro parece que tenemos algunos artes.
Por ejemplo, acá hay ejemplos de especies que están en veda, ¿no? A ver, ahorita cuál está en veda, en junio. Por ejemplo, ahorita está en veda el perico, ¿no? En mayo está el 30 de septiembre. Entonces, cada año, el erizo rojo igual, pero claro, en San Juan de Marcona se pesca o se captura el erizo rojo porque lo tienen adecuadamente manejado en ese lugar, ¿no? El pulpo supuestamente tiene su veda, pero el pulpo se come a vista y paciencia, ¿no? Eso no suele ser cumplido. Ahí también habría que actualizar, Unimarpe tendría que actualizar eso, ¿no? Claro, esta norma es en 2009, ¿no? Y está vigente, por cierto. Claro, también incluso hay recursos que no se pueden pescar, ¿no? Por ejemplo, hay tiburones que se pueden pescar, ¿no? Pero hay otros que justamente por su estado de protección, por el nivel, o porque están en el listado de la UICN, ¿no? No pueden ser comercializados ni pescados, ¿no? Acá hay unos ejemplos, ¿no? Aprovechando que tengo abierto para que vean las imágenes, los recursos, ¿no? Por ejemplo, la mantarraya gigante. Esto está prohibido, ¿no? Está prohibido, pero es penoso en verdad ver. Una vez me ha tocado ver a un par de caletes pescadores donde uno va y claro, cuando te dicen no puedes filmar es porque de frente sacan una mantarraya gigante, ¿no? En el norte y la cortan en pedazos. El tiburón ballena también está prohibido. El caballito de mar, desde luego, también está prohibido. Luego hablaremos a profundidad sobre el caballito de mar. Cuando hablemos sobre tráfico de especies acuáticas a propósito del dictamen, perdón, o el proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso hace unos días y que incorpora a los delitos de tráfico de especies, no incorpora, perdón, que considera como agravante, ¿no? La pertenencia a una organización criminal cuando se realicen delitos de tráfico de especies terrestres, acuáticas, ¿no? Eh, las tortugas también están prohibidas, luego el merlín también, el pez vela. Acá tenemos a los cetáceos, los delfines, ¿no? Bueno, ahí está su nombre científico de cada una. Bueno, esto yo les haré llegar para que puedan verlo a mayor detalle. Estoy buscando, aquí está, por ejemplo, acá hay un arte. Miren la pesca como explosivo, ¿no? Este es el efecto. Acá los señores ponen su explosivo y claro, mata todo lo que está cerca a donde ha explotado, ¿no? Varios metros a su alrededor y naturalmente las especies van flotando, ¿no? A la superficie. Estas son motobombas. Estoy buscando una imagen bueno, estas son las redes cerco, ¿no? Estas son las redes cerco, que también es clave. eh, Acá las dimensiones. Estoy buscando la del chinchorro. Esta era red de arrastre. Esto es nefasto, ¿no? Esto afecta a todo el fondo marino. Miren esta imagen.
Acá, claro, acá todo lo que hay a su paso se lo lleva, ¿no? Algo así, por ejemplo, imagínense en la zona norte del país, ¿no? En Piura, donde hay tortugas marinas y donde hay mucha red de arrastre también. Se llevan consigo también a las tortugas marinas, ¿no? Los buzos también hacen lo propio. No se necesita solamente un barco. También ahí están los bolichitos de fondo realizados básicamente por buzos, amarrado por buzos, ¿no? Acá estamos ya bajando el chinchorro. Este es clásico, ¿no? Aquí está el chinchorro manual, que es dos personas jalando de la orilla, y el mecanizado, dos, bueno, acá personas jalando, pero desde de dos camionetas, ¿no? Eso pasa acá cerca nomás a Lima, ¿no? En Lima Sur pasa bastante eso, en los balnearios. Pero bien, ahí quería mostrarle algunas imágenes. Y ya, ¿verdad? Hoy día tenía que enviarles, el Google Doc no he podido hacerlo, pero les he pedido a un abogado de mi equipo que me apoye y mañana me lo va a mandar y se lo estoy pasando mañana a César para que se los envíe y le deje que ponga sus datos, ¿no? Su nombre. Claro, quienes vayan a ir perdón, quienes quieren que le mande a su domicilio, ¿no? Como le decía, quienes deseen ir a la SPDA me avisan o ponen ahí, consignan de que irán a la SPDA directo, ¿no? Ya no ponen su dirección para mandarles en courier y el día sábado, perdón, el día jueves que tenemos nuevamente reunión, bueno, ya veo la lista final, ¿no? Bien, entonces sigamos. Y estas básicamente son entonces, en líneas generales, eh, las herramientas de manejo pesquero. Todo esto sirve para que la actividad pesquera, bueno, si es que se cumpliera al pie de la letra, serviría para que la actividad pesquera se desarrolle de manera sostenible, ¿no? Mañana más tarde no tengamos el problema de que simplemente pasen a la extinción determinadas especies. Yo en verdad temo que, por ejemplo, eso pase con los caballitos de mar, ¿no? Están ahí, están a tope, están al límite. Pero bueno, ya en su momento hablaremos sobre el tráfico de caballitos de mar, sobre el aleteo. Bien. Uy, ¿qué pasó? No, bueno, está. ¿Cuáles son las instituciones competentes en materia pesquera? Bueno, tenemos en primera línea el PRODUCE. El PRODUCE es la que ejerce obviamente la rectoría del sector a través de su viceministerio de Pesca, ¿no? Y Agricultura. Y, tiene desde luego la competencia de dictar las normas aplicables incluso a la pesca artesanal, ¿no? Y tiene la competencia de fiscalizar la pesca de mayor escala, ¿no? Y también de emitir las autorizaciones a este tipo de pesquería o a este tipo o esta clasificación de pesca. Luego tenemos a las direcciones regionales de la producción, la DIREPRO, o en algunos lugares llamadas gerencia regional de la producción, por ejemplo en Lambayeque, ¿no? En Lambayeque se llama gerencia regional de producción. En otros lugares se llama DIREPRO, como Piura. Eh, la DIREPRO, bueno, básicamente son direcciones regionales de los gobiernos regionales, ¿no? Así como las DREM, como la TIRCETUR, ¿no? También tenemos a las DIREPRO. Y estas se encargan igual de emitir los permisos de pesca y también fiscalizar la actividad en su jurisdicción. También tienen un rol clave en la formalización pesquera. Más adelante lo detallaré. Luego tenemos al IMARPE. El IMARPE, ya les decía, la institución técnica, ¿no? Que emite las recomendaciones científicas para garantizar la sostenibilidad de los recursos. La DICAPI, bueno, la DICAPI es un órgano de línea de la Marina de Guerra, ¿no?
perteneciente al Ministerio de Defensa, y se encarga de la protección del medio marino, ¿no? Pero básicamente por fines de seguridad, ¿no? Es la policía marítima, es la autoridad marítima, ¿no? Tiene capitanías de puerto en todo el territorio nacional, no solamente en el medio marino, sino también en los ríos navegables, y lo mismo también en los lagos navegables. Bien. Eh, Luego tenemos a la OEFA, ¿no? Que es básicamente la que fiscaliza las plantas de procesamiento industrial. Los municipios, a ver, he puesto acá municipios porque son los que, ustedes saben, son los que fiscalizan. A ver, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los municipios tienen competencia de fiscalización respecto a tallas, perdón, respecto a pesos y medidas. Bien. Respecto a pesos, está claro que se refieren a la balanza, ¿no? En los mercados. Eh, pero respecto a medidas no estaba muy claro. Así que hay municipios como el de Villa María del Triunfo y el Callao, que de hecho son los principales terminales, ¿no? Tenemos el terminal de Villa María, terminal del Callao, terminales pesqueros. Incluyen en su raza y en su quiz eh, tipos infractores vinculados a la venta de recursos hidrobiológicos por debajo de las tallas mínimas, ¿no? Esta competencia no lo, a ver, la tiene básicamente el PRODUCE o los gobiernos regionales, ¿no? Sin embargo, hay municipalidades que dicen, a ver, yo quiero fiscalizar en los mercados de mi jurisdicción, veo que hay un monito de 10 centímetros que se vende, ¿no? Entonces, quiero decomisar, quiero, si no puedo sancionarlo mucho, pues bien, que siquiera quiero levantar un acta y luego pasárselo esto a la DIREPRO, pero algo quiero hacer, ¿no? Porque estoy igual más cerca de los problemas, bajo el principio de subsidiariedad, ¿no? Eh, entonces hay municipios que lo hacen, ¿no? A pesar de que en la Ley General de Pesca no dice, no, no le da ninguna atribución a los municipios. Entonces, en este proyecto de nueva Ley General de Pesca sí le estamos dando esta atribución a los municipios, ¿no? Para que supervisen, pero no sancionen, ¿no? Supervisarán y levantarán un acta y esto le harán llegar a las DIREPRO. Bien, luego tenemos a las fiscalías especializadas en materia ambiental. Bueno, la FEMA cumple un rol clave, ¿no? Son las que realizan las investigaciones penales por la comisión de delitos ambientales. Tenemos delitos, ¿no? Pesqueros, ya más adelante les comentaré. Tenemos dos básicamente, uno vinculado a la extracción y otro a la comercialización y al procesamiento. Y además también tenemos una serie de agravantes. En su momento hablaremos sobre los delitos pesqueros. Luego también contamos con una división de medio ambiente de la policía, ¿no? Que debería brindar apoyo policial a las fiscalías, al PRODUCE cuando lo requieran, para operativos. Y también tenemos al Poder Judicial, ¿no? Que básicamente es quien emite las sentencias, ¿no? Cuando se presenta alguna denuncia penal, ¿no? O alguna investigación a cargo de la fiscalía, o además de repente alguna demanda civil, ¿no? Por responsabilidad civil extracontractual, también de repente el Poder Judicial puede intervenir, ¿no? Mediante obviamente sus juzgados especializados. Bien, ahora voy a hablarles un poco sobre formalización.
Bien, eso es importante. Así como cuando se habla de minería ilegal, un caso de luego importante son, eh, bueno, antes de hablar de esto, quería hablarles sobre esto, ¿no? Antes de hablar, perdón, sobre la formalización, aprovecho para hablar sobre la estructura del PRODUCE, ¿no? Tiene varios organismos adscritos, está el IMARPE, el FONDEPES, CANIPES y el ITP. Y luego el PRODUCE tiene igual sus unidades orgánicas, ¿no? Que básicamente son direcciones generales. La de política es la que se encarga de elaborar las normas, y entre otras. Bien, está el IMARPE, no está, ¿no? Ya está. Bueno, entonces, como les decía, así como cuando se habla de minería ilegal, algo importante, sí o sí se tiene que hablar es sobre la formalización minera. Lo mismo pasa en materia pesquera, ¿no? Pero a diferencia de los mineros informales, ¿no? Claro, siguen operando sin contar con certificación ambiental, sin contar con sus permisos, etcétera, eh, y siguen generando impactos ambientales. En la formalización pesquera no necesariamente pasa eso, ¿no? No tienen permiso, es cierto, pero no es que generen impactos ambientales mayores que las que sí tienen, ¿no? Porque ya habíamos dicho, en la actividad pesquera no se necesita contar con certificación ambiental, ¿no? Eh, Sería genial que se cumplan aspectos básicos, mínimos, criterios mínimos relacionados a temas ambientales, ¿no? Como la disposición correcta de los residuos sólidos, entre otras. Pero ahí hay verdad, un vacío de fiscalización, ¿no? No hay nadie, ¿verdad?, que haya hecho suya eso, esa competencia y lo haya ejercido. Eh, la pesca ilegal, bueno, se define, ¿no?, como toda aquella actividad que se realiza sin contar con los permisos necesarios, es decir, sin contar con el carnet de pescador, sin contar con el permiso de pesca, ¿no? O también que se realiza contando con los permisos, pero incumpliendo la normativa pesquera. Es decir, comercializando recursos por debajo de las tallas mínimas, extrayendo recursos durante periodos de veda, etcétera, ¿no? Todo esto en verdad es pesca ilegal. Hay pesca ilegal de luego de diversas dimensiones, ¿no? Y también de diverso tipo de impactos. Eh, una cosa es realizar la actividad correctamente sin generar ningún impacto, sin el permiso necesario, sin contar con tu carnet de uso, por ejemplo, que es un tema netamente administrativo. Y otra, pues, es realizar pesca, es contar con tu permiso de pesca, pero a pesar de ello, realizar pesca con explosivos dentro de Paracas, por ejemplo, ¿no? O dentro del Ñuro, o dentro de los órganos, dentro de Cabo Blanco, la zona norte de Piura, perdón, la zona norte del país, ¿no? Entonces, o por ejemplo, comercializar o exportar 12 millones de caballitos de mar, como ocurrió en el 2019, ¿no? Entonces, hay pesca ilegal de diversas dimensiones. Bien. En el caso de la formalización, en cambio, lo único que pasa es que claro, hay personas que realizan la actividad pesquera, pero sin que sus barcos, no ellos, no la condición de pescadores, sino que sin que sus barcos estén formalizados. Bien, y ya vamos entrando a hablar sobre términos pesqueros, ¿no? A quien realiza la extracción del recurso se le llama pescador. En cambio, al propietario del barco se le llama armador. Entonces, seguramente van a escuchar hablar en un momento
alguien que diga los armadores pesqueros artesanales. Armadores que arman, ¿no? No, son los propietarios de los barcos, ¿no? Se les denomina armadores. Entonces, la formalización en realidad no es tanto de los pescadores, sino de los armadores. ¿Bien? Entonces, en el Perú tenemos hoy en día dos procesos de formalización para los armadores, para los propietarios de los barcos. Porque, ¿qué pasa? En la realidad hay muchos pescadores que se dedican a la actividad, ¿no? Que es su sustento económico, pero también hay muchas personas que lo realizan como actividad secundaria, ¿no? O sea, una persona que ingresa a un barco o una jornada, ¿no? Por unos 10 días, 15 días, y luego simplemente se dedica de repente a la soldadura o se dedica, no sé, o al pintado, ¿no? A la pintura, no sé, a diversos oficios, pero que usa o se embarca esporádicamente cuando se presenta la oportunidad, ¿no? Debería contar con su permiso, claro está que sí, pero la verdad es que una gran cantidad de pescadores no tienen su permiso, ¿no? Y es un problema porque también involucra que los armadores le pagan menos a quienes no tienen permiso, ¿no? Eh, Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Y es más, tampoco se respetan lamentablemente los derechos laborales cuando no tienes tu permiso. No se suelen respetar los derechos laborales. No, hay algunos sí, claro está, pero hay otros que no porque ven como que una actividad muy itinerante, ¿no? O que de repente puede que trabaje en un barco, pero si se presenta a otra persona que tiene su barco y le paga más, también puede que se vaya hacia otro barco. Bien, en el caso, eso pasa, claro, en pesca artesanal y menor escala. En el caso de embarcaciones en mayor escala, la cosa sí es distinta, ¿no? Ahí sí, obviamente, hay ya pescadores de planta, ¿no? Eh, pero igual, la idea es que los derechos laborales puedan respetarse en todos los niveles. Y también, claro, que tengan su seguro contra riesgos, ¿no? Eso es una actividad riesgosa, de hecho, ¿no? Entonces puede generar un accidente, que alguien o se caiga al mar, ¿no? O simplemente sufra un accidente en el desarrollo de la actividad pesquera. Y claro, tienen derecho a una indemnización, ¿no? Ellos, sus familiares. Pero claro, para eso es necesario también que los armadores cubran los seguros de los pescadores. Bueno, entonces decía, hay dos procesos de formalización hoy en día, de las cooperativas pesqueras y de el CIFORPA 2. ¿Por qué CIFORPA 2? Porque bueno, ya existía un CIFORPA 1 antes, ya venció para embarcaciones más pequeñitas. El CIFORPA 2 es para embarcaciones más grandes. Bien, ambos procesos están vigentes, aún no vencen. ¿Me dan un segundo, por favor? Solo un segundito. Bien, entonces les decía que eh, hay dos procesos de formalización en curso, ¿no? Cooperativas y el CIFOR. Bien, entonces, en las cooperativas, les voy a comentar un poco de la experiencia, ¿no? Eh, y también lecciones aprendidas, ¿no? Y también
Vamos a hablar un poco sobre derecho administrativo también. Aprovechar la oportunidad para eso. Hablar un poco sobre derecho administrativo. Les hablaré primero el caso de las cooperativas pesqueras, ¿no? Las cooperativas pesqueras son los que se dedican básicamente a la pota y el perico, especialmente a la pota. Ya les decía yo que la pota es la segunda pesquería más importante del Perú, ¿no? Y bueno, es realizada básicamente por estos barcos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la pota es el recurso bandera del Perú, eh, quienes se dedican a la actividad son informales, ¿no? Están en proceso de formalización y este proceso, por cierto, ya vence el otro mes. ¿Ok? ¿Cómo se crea este proceso de formalización de las cooperativas? Básicamente son tres cooperativas pesqueras. Una en Lambayeque, se llama San José, y dos en Piura, la caleta em, de La Islilla, es un lugar muy bonito, en Paita, y la otra Las Tortugas. Bien, este, ¿cómo se crea este procedimiento aplicable a estas tres cooperativas pesqueras, estas tres organizaciones pesqueras? De la siguiente manera. Para crear un procedimiento administrativo necesitas tres pasos, ¿no? El primero es hacer el análisis de calidad regulatoria, ¿no? Eh, Luego, una vez que has hecho tu análisis de calidad regulatoria, tienes que crear el procedimiento mediante una norma legal, ¿no? Mediante decreto supremo, ¿no? Mediante la norma de mayor jerarquía de la institución. Y finalmente, sistematizas ese procedimiento creado en el TUPA, ¿no? En el texto único de procedimiento administrativo. Entonces, son tres pasos. Primero, análisis de calidad regulatoria. Luego, una vez que has hecho esto, apruebas el procedimiento por norma. Y finalmente, lo sistematizas en el TUPA. ¿Ok? Así se crea un procedimiento administrativo. Eh, Eso es cuando es vía reglamento. Cuando es vía ley, no se necesita, obviamente, pasar por un análisis de calidad regulatoria. Solo se necesitan análisis de calidad regulatoria cuando el procedimiento administrativo va a ser creado vía reglamento. Ok, entonces, en el caso de las cooperativas, este procedimiento se creó vía decreto supremo. Bien. Se creó mediante este decreto supremo. Obviamente era un proceso de formalización excepcional, especial y temporal. Tenía un plazo de vencimiento. La idea es que en ese plazo todos sean formalizados, todos pasen a la condición de pescadores formales, ¿no? Porque hoy en día tenemos tres clasificaciones, ¿no? El formal, que tiene todos los permisos, el informal, que está en proceso de formalización, y el ilegal, aquel que no tiene absolutamente nada, ¿no? Ni tiene intenciones tampoco de tenerlo. En esta norma se crea un procedimiento administrativo consistente en la emisión del certificado de matrícula. Yo les había hablado, ¿no? La semana pasada que certificado de matrícula en concreto es como que la placa del barco. Pero para tener esa placa del barco se necesita contar con otros prerequisitos sumamente complejos, ¿no? Eh, Certificado de línea MAC, la prueba de inclinación, entre otros. Bien, son como 3 o 4 procedimientos administrativos que se necesitan para obtener el certificado de matrícula. ¿Ok? Es bastante complejo y lo otorga la DICAPI. El tema es que en esta norma, en el artículo 10, se puso todos los requisitos que se necesitaban cumplir para que se emita el certificado de matrícula. ¿Ok? Sin embargo, en esta norma no se decía, a ver, se establecieron los requisitos, sin embargo, en la norma no decía la prueba de inclinación, que fue un requisito que luego la DICAPI lo incorporó en su TUPA. Entonces, la DICAPI creó en su TUPA un requisito, es más, un procedimiento adicional a la norma, ¿no? Es decir, creó, como bien sabe, mediante un TUPA no se pueden crear procedimientos, ¿no? El TUPA solamente sistematiza, recoge los procedimientos creados por norma. Mediante un TUPA no se crea absolutamente nada. Pero bueno, la DICAPI lo creó mediante su TUPA. ¿Okay? Entonces, está exigiendo un requisito no previsto en la norma, que era la prueba de inclinación. La prueba de inclinación era un procedimiento
Es básicamente un procedimiento que consiste, o su finalidad es verificar si es que el barco se pueda hundir o no, se puede ir para un lado, inclinar, ¿no? Y por ende, padecer un accidente, hundirse, para ver si obviamente si es que tiene condiciones de navegar. Estos barcos ya tienen más de 10 años navegando. Yo les había dicho que es pesca de altura, no se van más de las 5 millas adentro. Entonces, ¿qué sentido tiene pedirle una prueba de inclinación a un barco que ya está construido? Entonces, este requisito se suele pedir para barcos nuevos. Es más, que todavía no ingresan al mar. Pero bueno, esto se le estaba pidiendo a los pescadores, a los armadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Claro, presentaron una denuncia ante Indecopi, a fin de que se declare como barrera burocrática y legal ese procedimiento. Y Indecopi les dio la razón a los armadores pesqueros. Bien, pero claro, para eso ya pasó mucho tiempo. Este procedimiento inició en el 2016. Sin embargo, han pasado ya más de 5 años y no se han logrado los resultados esperados, ¿no? Eh, es más, acá en el análisis de carga regulatoria se decía que el costo de inspección para verificar el barco tenía que ser de 240 soles. Este monto nunca se puso en el TUPA de la ICAPI, generando así que, ustedes me entienden, que el armador tenga un trato directo con el técnico, ¿no? Entonces, tenían un trato directo con el técnico, acordaban cuánto le iba a costar el pasaje, cuánto le iba a cobrar por ir al lugar, y claro, y nunca este monto se puso en el TUPA. Hasta ahorita no se pone en el TUPA, a pesar de que se estableció en el análisis regulatorio. Entonces, bien, todo esto generó que, en verdad, los resultados no hayan sido los esperados, ¿no? Que ya más adelante les explicaré cuánto suele demorarse y cuál es el estado de la formalización hoy en día. Esas cooperativas. Luego tenemos a CIFOR Pagos. Aquí está la mayor cantidad de barcos. Los que no están en cooperativas están en CIFOR Pagos. Ahí están los pescadores que se dedican no solamente a poto y perico, sino también a otras pesquerías. Bien. O los barcos, perdón. Aquí en esta norma, esto sí fue mediante una norma por rango de ley, no fue mediante un decreto legislativo, se creó el procedimiento, pero miren lo que hizo el gobierno en ese entonces. Eh, lo que dice es que, claro, se tiene que otorgar un certificado de matrícula, y lo ideal es que, claro, si tú estás creando por una norma por rango de ley el procedimiento, también tenga que decir cuáles van a ser los requisitos para obtener esa autorización administrativa, ese certificado de matrícula. Sin embargo, eso no se dijo, ¿no? Y lo que dijo la ley es, se aprueba el procedimiento, pero los requisitos deberán ser establecidos en el TUPA de la DICAPI. Claro. Esto, desde luego, dio a pie a que la DICAPI ponga sus propios requisitos, pero ya la norma partió mal, ¿no? Porque, como bien estamos quedando, no se pueden crear requisitos ni procedimientos mediante el TUPA. Esto solamente es por norma. Bien, además acá no se puso los requisitos que tenían que cumplirse para la emisión de los permisos de pesca, ¿no? Lo cual también ha generado que cada gobierno regional puede establecer en su TUPA, puede crear los requisitos para que otorgue finalmente un permiso de pesca. Para uno ser formal necesita contar con un certificado de matrícula que te otorga la DICAPI, luego necesita contar con un protocolo técnico de habilitación sanitaria que te emita Sanipes, y por último, el tercer paso es contar con un permiso de pesca que te emite el gobierno regional. Es bastante complejo el trámite, ¿no? Como ven. Uno ya lo escucharía y diría, mejor ni lo hago. No, bien, en verdad, nosotros estamos involucrados en el proceso, apoyando gratuitamente, asesorando legalmente a armadores desde inicio del 2021. Eh, y las cifras han mejorado bastante, ¿no? Con decirles que, claro, imaginemos,
si es que el 2016 a marzo del 2021 se habían otorgado, en el caso de, esto como ejemplo nomás, ¿no? En el caso de las cooperativas se habían otorgado 100 certificados de matrícula, desde que se dio el apoyo legal presencial, ¿no? Porque tenemos de esa fecha abogados que están en la zona apoyando de la SPDA, la cifra se ha triplicado, ¿no? En meses, ¿no? Hicimos un análisis de marzo a diciembre, ¿no? Es decir, bueno, básicamente en 8 meses o 9 meses se había triplicado la cifra de certificado de matrícula en comparación con 4 años. Porque claro, acá lo que dependía era que existe un abogado permanentemente en la caleta de pescadores. Y eso estamos haciendo, ¿no? Existe una persona que apoya en Lambayeque y otra que apoya en Piura y también otra persona que apoya en el Callao, ¿no? Haciendo seguimiento a todos los trámites. De esa manera también se colabora con el Estado en esta labor de formalización y también se colabora gratuitamente con los propietarios de los barcos. Acá les quiero mostrar cuál es el estado de la formalización pesquera. Miren, este dato es reciente, está actualizado hasta el día de hoy. Recién está salidito del horno esto. Son dos procedimientos de formalización, ¿no? Tenemos a cooperativas. ¿Se ve, perdón, ahí una lámina, una foto? ¿Alguien si puede ayudarme confirmando? No, no se está presentando. No está No sé. compartiendo. No, uy, caramba, a ver, a ver. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Gracias por el aviso. Bien, entonces, acá ustedes ven, claro, son dos procesos de formalización, ¿no? En el caso de las cooperativas pesqueras, son 933 barcos. Y en el caso del CIFORPA 2 son 2.497 barcos. Bien. Yo le dije que son 3 procedimientos que se necesitan, ¿no? Matrícula, permiso de habilitación sanitaria y permiso de pesca. Vamos a ir solamente con 2, matrícula y permiso de pesca. El permiso de pesca es el último. Si logras permiso de pesca ya estás formalizado. Bien. Vamos a comenzar con cooperativas. Miren, del total de 933 barcos, hoy en día, ojo, este proceso de formalización vence el otro mes. Está por vencer. Los que no llegan a contar con su permiso de pesca al otro mes, pasan a la situación de ilegalidad, simplemente. Pasan a ser pescadores ilegales. Es decir, estos pescadores o armadores que se dedican a la extracción de pota, perico, que es, ¿no? Y que somos bandera, o sea, somos en verdad o sea, potencia, ¿no? A nivel de extracción de pota en el mundo. Gracias a ellos, pasarían a la condición de ilegales. Bien, entonces miren, solamente 298 tienen certificado de matrícula, es decir, el 32%. Pero como ustedes ven, hay una gran cantidad de expedientes listos por ser resueltos, es decir, que están en la carpeta ahí, en la oficina del capitán de puerto para ser firmados, ¿no? Bueno, esto pasa a la DICAPI, ¿no? Pero es un decir, pero están listos en la oficina, ¿no? Para ser firmados. ¿Cuántos están listos para ser resueltos? Es decir, el armador ya cumplió con su rol, solamente están listos para ser firmados por la autoridad. 264, ¿no? Más o menos el 28%. Si es que estos 28% serían resueltos mañana, el 60% ya estaría con su certificado de matrícula, ¿no? Bien. Ojo, en el caso de las cooperativas sí no necesitan contar con un permiso de pesca del gobierno regional, ¿ok? Eso solamente necesitan el CIFORPA. Entonces vayamos a CIFORPA. En CIFORPA sí han avanzado mucho más, ¿no?
Miren, Forpa ya el 91% de los barcos tiene su certificado de matrícula, ¿no? Solamente hay un 3% que está pendiente de resolver. Es decir, 85 procedimientos que están listos para ser resueltos. Pero bueno, si estos 3% sean resueltos, tendríamos un 95% ya con certificado de matrícula. Antes, hasta el año pasado, el cuello de botella era la DICAPI, ¿no? Se demoraba mucho en pedir los certificados de matrícula. Hoy en día está avanzando bastante bien. Pero bueno, ya pasaron ese filtro entonces. Y claro, ya el año pasado advertíamos al Produce en reuniones con la entonces viceministra de que tenían que apuntar a los gobiernos regionales. Decimos, a ver, hasta ahorita estamos enfocándonos en la DICAPI, pero nos estamos olvidando de los gobiernos regionales. Estos en algún momento van a llegar a contar con su matrícula y van a pasar al GORE. Y los gobiernos regionales va a ser el nuevo cuello de botella. Lo decíamos en la gestión pasada y hoy en día esto se ha comprobado, ¿no? Además, lo decíamos también en entrevistas, ¿no? El año pasado, que teníamos que ir enfocándonos en los gobiernos regionales porque ahí va a ser el real cuello de botella. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Fíjense, como les decía, los gobiernos regionales son los que otorgan los permisos de pesca, ¿no? Y son válidos a nivel nacional. Solamente tienen permiso de pesca el 27% de los barcos en el CIFORP. Es decir, 670 barcos nomás tienen permiso de pesca. Pero fíjense esta cifra, la que estoy señalando. ¿No? Hay 1.424 expedientes que están en las DIREPROS listos para ser firmados nomás, ¿no? Es decir, el 57%, hay un 57% total, solamente son solicitudes que están listas para ser evaluadas y firmadas. Pero están hace meses. Según la norma, en 15 días debería emitirse el permiso. La mayoría de estos permisos, de estas solicitudes, están meses, ¿no?, en la DIREPROS y no se resuelven. Fíjense, si es que esas 1.424 permisos serían firmados, porque ya están en la cancha solamente del funcionario, tendríamos como resultado que el 84% de los pescadores mañana mismo estarían formalizados, ¿no? Sin embargo, la cruda realidad es que solamente tenemos formalizados hoy en día al 27% de barcos, ¿no? Y ojo, esto vence el otro mes. Así que en verdad esperemos que el Produce amplíe el plazo de formalización, aunque en verdad ya son varias veces que lo está ampliando, pero no solamente es ampliar, sino es ampliar, pero hacer el seguimiento, el acompañamiento, el asesoramiento, ¿no? Nosotros nos hemos concentrado más en cooperativas, pero ahora también vamos a un gobierno regional, que es el que tiene mayor carga, a brindarle igual asesoramiento legal con 2 personas para procurar que esa carga laboral disminuya. Bien, así es el panorama de la formalización pesquera hoy en día, tema del que no se habla mucho, por lo menos no se analiza a detalle con estas cifras que le estoy mostrando. Esta cifra, por cierto, no es pública. Le estoy mostrando una cifra porque el Ministerio de la Producción nos alcanza esa cifra a nosotros por el trabajo que hacemos. Esta no es pública, por si acaso. Solo tenemos el Ministerio de la Producción y nosotros porque nos hacen llegar eh, cada 15 días la información actualizada, ¿no? A fin de que se agilice el apoyo a los propietarios de los barcos. Bien, ahora pasamos a hablar un poco sobre... Uy, no, a ver, vamos a darle break. ¿Le parece? Son las 8:48, 12 minutos le damos hasta las 9, 12 minutos de break y luego esa media hora destinamos a participación ciudadana. Bien, nos vemos en 12 minutos. Sí, está bien. Está bien. Perfecto.
todo el pueblo aquí. Bien, retornamos. No se escucha. Gracias, César, está hablando con el micro apagado. Bien, ahora hablaremos un poco sobre los derechos de acceso, ¿no? Básicamente temas de participación ciudadana en el ámbito pesquero. Bueno, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, ¿no? Reconocido en la Constitución como tal. Justamente por ello es que puede exigirse el respeto de este derecho a través de un proceso constitucional llamado la vía data, pero también como alternativa, en la vía administrativa, existe un tribunal, ¿no?, de transparencia y acceso a la información pública que actúa como órgano de última instancia, ¿no?, segunda última instancia administrativa, y que en verdad, dentro de las instituciones, de los órganos resolutivos, es uno de los más céleres, ¿no? O sea, si bien es cierto, el plazo que tienen para resolver es corto, ¿no?, 10 a 15 días, eso no se cumple, ¿no? Suele pasar el mes, pero igual, que resuelvan en un mes es un plazo bastante razonable para cómo suele operarse la justicia administrativa en nuestro país, ¿no? Bien, eh, la publicidad, ¿no?, suele dividirse tanto en publicidad activa y en publicidad pasiva, ¿no? La publicidad pasiva básicamente es el derecho que tiene la ciudadanía de solicitarle información a las instituciones públicas, ¿no? Por ese lado, todo bien, aunque en el caso pesquero hay veces que el produce, claro, deniega información por considerar o que falta procesarla o que no tienen esa información, etcétera, pero usualmente suele brindar la información, desde luego, pero donde sí es crítica la situación es a nivel de la DICAPI y a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? Hay muchos gobiernos regionales que no tienen, a ver, por norma, según la ley de transparencia, gracias, según la ley de transparencia, eh, debería existir en el portal de transparencia, ¿no?, indicarse el correo de la persona responsable de la solicitud de acceso a la información pública para presentarle esta solicitud. Lo ideal, claro está, sería que las entidades tengan un aplicativo informático, ¿no?, un portal web donde simplemente se solicite información, así como ocurre con el UEFA, otras entidades. Pero en los gobiernos regionales esto no suele pasar, ¿no? En la DICAPI también, de hecho, suele demorarse en dar la información, ¿no? De hecho, alguna vez presenté impugné ante el Tribunal de Transparencia, y claro, resolvieron a nuestro favor, y la DICAPI recién ahí nos entregó la información solicitada sobre el proceso de formalización. De todas, creo que produce es la que da la información más rápida. Y luego tenemos la publicidad activa, ¿no?, que básicamente es aquel derecho que tiene la ciudadanía de que las instituciones públicas difundan de oficio información que puede resultar de interés para la ciudadanía, ¿no? Y esta información tiene que difundirse a través del portal web, ¿no? Tiene que existir un portal de transparencia y a través de esta difundir esa información. Ahora bien, según la ley de transparencia, hay información que es obligatoria de ser difundida, ¿no?, como
información presupuestal, la ejecución de gasto público, de personal, contratación, etc. La idea es que exista, más bien, la nueva tendencia es que exista una transparencia proactiva, ¿no? Así se llama, incluso por la norma reglamentaria que aprobó PSM sobre la materia. No, la idea es, a través de la Secretaría de Gestión Pública, la idea es que las instituciones públicas puedan tener una pestaña, bien, donde publiquen información adicional a la que está establecida en la ley de transparencia, ¿no? Como por ejemplo, los informes técnicos del IMARPE, ¿no? Que sustentan la aprobación de las normas, las matrices de comentarios de los proyectos normativos, entre otra información que pueda resultar de interés para el sector pesquero. Esto no suele pasar en el ámbito pesquero, sin embargo, el MIMARPE sí es una institución que está haciendo lo propio y está ya ahora cargando información científica de interés en su portal. Lo ideal es que también el Produce lo haga, ¿no? Y también los gobiernos regionales, desde luego. No hay, por ejemplo, así como OEFA tiene sus resoluciones de sanción publicadas en su portal, eso no pasa con el Produce, ¿no? Existen algunas resoluciones, sí, del Tribunal del Área de Segunda Instancia, del tribunal, pero estas están bastante desactualizadas, ¿no? Tipo son hasta 2018, 2019, es complejo conseguir la información. Lo ideal es que esta pueda ser publicada. Bien, luego, de hecho, luego está lo relativo a la participación ciudadana en la elaboración de proyectos normativos. ¿Alguien podría decirme cuál es el plazo que tienen las instituciones públicas, en este caso el gobierno, el Ministerio de la Producción, para, o sea, cuál es el plazo por el cual tiene que dársele un periodo de tiempo a la ciudadanía para que formule sus comentarios? 10 días, 15 días, 20 días. ¿Cuál es el plazo que establece la norma? ¿Alguien tiene alguna opinión? 10 días, doctor. Gracias, Jean Paul. No, en realidad no hay ningún plazo. Claro, yo imagino que tú has dado 10 días porque en efecto así se establece en el sector ambiental, ¿no? Claro, en el sector ambiental hay una norma reglamentaria que se aprobó hace ya varios años, que aprobó el Ministerio del Ambiente, pero es aplicable únicamente para el Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos, como el OEFA, por ejemplo, ¿no? Eso, sin embargo, no se aplica al Ministerio de la Producción. Pero en efecto, en el sector ambiental sí existe, por ejemplo, un plazo determinado, plazo mínimo, ¿no? Que es 10 días hábiles en efecto. Pero en el sector de producción no hay ningún plazo, ¿no? La norma que regula la prepublicación de proyectos normativos es este decreto supremo, el 001-2009, bastante antiguo, pero este no establece un plazo mínimo por el que disponga por cuánto tiempo tiene que estar prepublicado el proyecto normativo, ¿no? Lo único que dice es que las entidades tienen la obligación de prepublicar el proyecto normativo 30 días antes de que entre en vigencia, nada más. Bien. Entonces, al existir un vacío normativo, el Produce, en verdad en la práctica, pone los plazos que considere, ¿no? Dependiendo si están con el apuro o no. Y de hecho hay una gran parte de proyectos normativos que son prepublicados pero nunca aprobados. De hecho, el proyecto de participación ciudadana, Produce no tiene un reglamento de participación ciudadana, como si lo tiene, hay un reglamento de participación ciudadana para el sector minero, para las actividades de hidrocarburos, para las actividades de electricidad, etc. Pero no hay un reglamento de participación ciudadana para el sector pesquero, ¿no? Hay un proyecto de reglamento que fue prepublicado en el 2015, no se llegó a aprobar, y luego a inicio del año pasado se prepublicó otro, y tampoco se llegó a aprobar, ¿no? Entonces estamos así, pero no hay ninguna norma que regule la materia. Eso es lo que le decía, ¿no? Hay muchas
lamentablemente produce, al no tener un plazo determinado para que la ciudadanía presente sus aportes, hay mucha discrecionalidad, ¿no? En algunos casos en 30 días, como ven aquí, en algunos 20, en algunos 15, en algunos 10, en otros 5. De hecho, fíjense esto, ¿no? Tres proyectos normativos del 2018 al 2020, se hizo un análisis entre esos 2 años, eh, dieron 5 días calendario, ¿no? Yo recuerdo que uno de esos fue, de hecho, el proyecto de ROP de bentónicos. No, perdón, fue un proyecto de modificación del reglamento de la Ley General de Pesca. O sea, fíjese, un tema sumamente importante. Y dieron 5 días calendario, ¿no? Lo prepublicaron un jueves, y a partir del viernes empezamos a correr para mandar los comentarios, porque, claro, también consideraban los sábados y domingos, ¿no? Entonces, eso no debería pasar, ¿no? La idea es que como mínimo entonces existan un plazo de 15 días, igual eso se ha sugerido ya, se sugirió por escrito el año pasado, pero bueno, eh, aún no se acoge, pero es algo entonces que lo estamos poniendo en el proyecto de ley general de pesca. Bueno, en materia de certificación ambiental también decíamos, ¿no?, que hay actividades que requieren certificación ambiental, básicamente las concesiones acuícolas y las plantas de procesamiento, pero también la construcción de desembarcaderos, ¿no? Bueno, la quinta disposición complementaria del Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, que se aprobó en el 2019, dio como plazo que para abril del 2020 se apruebe el Reglamento de Participación Ciudadana, ¿no? Eso, calor, no ha pasado hasta ahorita. Bien, entonces, acá es clave que el PRODUCE apruebe, ¿no?, un reglamento de participación ciudadana que contenga diversos temas claves para el sector, ¿no? Desde la formulación de comentarios hasta la fiscalización ambiental, la participación en la fiscalización, perdón, pesquera, ¿no? A través de la presentación de denuncias, ¿no?, o la identificación de puntos de monitoreo, o participación como terceros con legítimo interés en los procedimientos sancionadores, etc. Ahora bien, respecto al diseño normativo, ojo, no solamente es crucial de que la ciudadanía presente aportes en el plazo, dentro del plazo que el Estado establezca, ¿no?, sino que la tendencia es, o debería ser, ¿no?, tal incluso lo recomienda la Secretaría de Gestión Pública, la PCM, es que, claro, la ciudadanía incluso, o los actores claves, participen en el diseño normativo antes incluso de que el proyecto normativo sea prepublicado en el Diario Peruano. Eso es clave, ¿no? Un ejemplo de eso es el caso del ROP de bentónicos y el ROP del perico. Antes de que estos proyectos normativos sean prepublicados en el Diario Peruano, prepublicados, ojo, para aumentar la ciudadanía, lo que hizo en ese entonces el PRODUCE, y ahí nosotros como institución participamos, básicamente facilitando las discusiones, fue realizar sesiones, bueno, en ese tiempo estaba la pandemia a tope, ¿no? Entonces fueron virtuales, pero se organizó reuniones macroregionales, ¿no?, en las que participaban las principales organizaciones pesqueras a las cuales se iba a aplicar la norma, ¿no? De tal manera que solamente se le daban algunas ideas, ¿no?, de qué es lo que queríamos regular, o se quería regular del PRODUCE, y los pescadores, cada uno tenía un determinado tiempo para exponer sus observaciones, sus aportes, sus sugerencias, ¿no? Y luego se armaba un nuevo documento, y ese documento recién era prepublicado para comentarios, ¿no? Pero ya está comprobado, ¿no?, que cuando las normas son elaboradas con la participación de aquellas personas que justamente están llamadas a cumplir estas normas,
estas normas tienen mayor legitimidad en su cumplimiento, ¿no? Hay un mayor índice de cumplimiento de esta norma porque ha sido elaborada con los actores principales, y también existe mayor legitimidad sobre el proceso de diseño normativo, ¿no? Eso es clave, esas experiencias que se tuvo con el rol de bentónicos y de Perico hace un año, es clave que también pueda ser replicado, ¿no? No solamente en el sector pesquero, sino en general en todos los sectores, ¿no? La idea es que pueda diseñarse las normas, ¿no? Con la participación, ¿no? de las personas involucradas o para quienes justamente se está elaborando esta norma o destinando esta norma. Bien, esas son dos experiencias en verdad destacables que esperemos que sean replicadas en el sector. Bien. Y por último, tenemos la participación ciudadana ya en los temas de acceso a la justicia, ¿no? El OEFA, por ejemplo, tiene un reglamento de atención de denuncias ambientales, ¿no? En el que, es más, uno puede hacer la denuncia de manera virtual, ¿no? Y te comunica, apenas se ha recepcionado la denuncia, es más, si luego te comunican el resultado de tu denuncia. Imaginemos, si es que se le llega a sancionar al administrado, te lo comunica. Eso no pasa en el sector pesquero, ¿no? No existe ningún reglamento de detención de denuncias por vulneración a la normativa pesquera, ni tampoco hay claridad de cómo se atiende, ¿no? Entonces, las personas ponen su denuncia, pero nunca son respondidas, ¿no? No se sabe qué pasó con esa denuncia. Entonces, es clave, de hecho, por eso hemos elaborado igual un proyecto de reglamento de participación ciudadana piloto para comenzar con el gobierno regional de Piura, la idea es que lo apruebe por ordenanza regional. Igual estamos proponiéndoles tener un aplicativo similar al que tiene OEFA, ¿no? De tal manera que la ciudadanía presente de manera virtual sus denuncias, también son medios probatorios, y pueda esto tener, obviamente, sea mejor atendida estas denuncias y también comunicadas a quienes la formulen. En el ámbito pesquero igual es clave que se pueda permitir que en los procedimientos sancionadores los terceros con legítimo interés participen dentro del procedimiento sancionador, ¿no? Por ejemplo, en este derrame de hidrocarburos de Repsol, ¿no? Como dice PDA, estamos participando como terceros con legítimo interés dentro de los procedimientos sancionadores. Pero también, esto es sumamente positivo, hay un gremio de pescadores que también están participando, ¿no? Entonces, es clave que también el produce se permita hacer eso. Imaginemos, ¿qué tal si es que se presenta una denuncia contra una embarcación de mayor escala por pescar dentro de las 5 primeras millas? Dentro de Cabo Blanco, imagínate. La idea sería que al gremio de pescadores de Cabo Blanco se le permita constituirse como tercero con legítimo interés, ¿no? Pero eso, como no está regulado dentro del reglamento de aplicación de sanciones, ¿no? Del produce, simplemente eso aún no ha existido nunca, ¿no? Bien, eso básicamente es en el ámbito administrativo. Sí, veo en el chat algo. En efecto, Claudia, sí, dependiendo. En este caso en concreto que he hablado sobre el caso de la embarcación de mayor escala, sería el produce, ¿no? Por ser un administrado de produce. Pero, claro, todo depende de quién es el administrado, ¿no? Si es de pesca artesanal, corresponde que el gobierno regional sea quien sancione, por lo tanto la denuncia se hace ante el gobierno regional. Si es una embarcación de mayor escala, corresponde que la denuncia se haga ante el produce, la cual tiene su dirección de fiscalización y sanciones, que le corresponderá iniciar el procedimiento sancionador respectivo. Bien, eso básicamente es la vía administrativa. Luego tenemos otras ya de otra índole, constitución de actor civil, por ejemplo, un proceso penal, si es que hay un grupo de pescadores afectados por un delito de contaminación, por ejemplo, como el caso de Repsol. Lo mismo también, lo que presenten una demanda por responsabilidad civil extracontractual
en caso igual se vean afectados, ¿no? Dale, el caso de constitución de actor civil es en el marco de la investigación penal que se le sigue, ¿no? Por el delito de contaminación a los representantes de esta empresa. En el caso de la demanda, es por los perjuicios que igual se le está ocasionando en su economía por no salir a pescar. Responsabilidad patrimonial del Estado. A ver, imaginemos. Yo tengo mi empresa, yo tengo mi concesión acuícola, bien, en Piura, ¿ok? Y de pronto, a la Municipalidad de Piura se le ocurre instalar un punto de vertimiento de las aguas residuales domésticas, justo que desemboca en mi concesión acuícola, ¿ok? Eso desde luego va a afectar los recursos que yo estoy, que justamente la idea es que sean cosechadas y puedan ser vendidas con las condiciones de inocuidad respectivas. Pero claro, si es que tienes a, una, a un vertimiento de aguas residuales domésticas que se vierten sin el tratamiento alguno y van directo a tus conchas de abanico, obviamente no van a estar aptas para consumo humano, es muy probable, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser ahí el titular de la concesión acuícola? ¿Qué podría ser? Solamente podrá denunciarle, ¿no? Primero por el delito de contaminación, ¿no? Se está contaminando el medio marino a través de ese vertimiento, pero también si es que la persona quiere que se le indemnice por el perjuicio ocasionado, podría también, obviamente, esto es una figura jurídica en la responsabilidad patrimonial del Estado, que está reconocida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero no se suele utilizar. Está ahí. Es una figura jurídica que se recogió de la legislación española, pero no se suele usar en nuestro país. Pero justamente es una figura jurídica que se creó para casos en los que sea el Estado el que genera el daño, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer acá la persona? Presentar o irse a la vía contencioso administrativo, al Poder Judicial, ¿no? Y justamente exigir esto, la responsabilidad patrimonial de la municipalidad y que la municipalidad le indemnice por la afectación en sus recursos, ¿no? Y bien, básicamente son algunas de las formas en que podrían obtener justicia, ¿no? Los pescadores cuando se afecten los recursos, ¿no? Que justamente forman parte de su actividad económica y conviven día a día con el medio marino. Bien, eh, eso es lo que discutiremos hoy día, básicamente estos temas, y en la siguiente sesión ya hablaremos sobre fiscalización pesquera. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario. Profesor, disculpe la molestia. Adelante, Usted inicialmente, cuando empezó la clase de esta noche, nos hizo referencia a que algo nos iba a mandar para el día sábado, un link o una información referida a algún registro. No Sí, sé mañana lo voy a si mandar. puede actualizarme, por favor, en eso, porque no tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer. No, lo que pasa es que hay un libro que hemos elaborado ya hace un par de años, pero igual, de hecho, es de bastante ayuda sobre temas de derecho pesquero. Entonces, eh, le voy a hacer llegar mañana a César un link. César, porfa, me apoyas reenviándole, ¿no?, al WhatsApp, eh, a fin de que ya sea mañana o el día jueves, pongan sus datos, básicamente su nombre, y la dirección a la cual quisiesen que se les envíe el libro, ¿no? En caso vivan fuera de Lima. En caso estén en Lima y en algún momento deseen pasar por la oficina, por la SPDA, yo trabajo en la SPDA, yo voy solamente los miércoles a la oficina.
son los miércoles. En caso de ser en algún miércoles ir a la oficina, yo voy a estar ahí y obviamente podría darle el libro personalmente y además también otros materiales que tengamos en la biblioteca, ¿no? Eso, entonces la idea es que en el documento nos indiquen si desean que les envíe el libro. Es gratuito, ojo, ¿ah? Si desean que les envíe el libro al domicilio o alguien se acercaría o se acercarían a la oficina, ¿no? Eso, Elizabeth. Ah, muy amable, profesor. Gracias. Ahora ya me disipó la duda. Muchas gracias. Perfecto. Em, bien, entonces creo que vamos cerrando y ya nos estaremos viendo el día jueves. Bien, un fuerte abrazo y que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Bueno, Igualmente, profesor. Hasta luego. yo les he enviado, o bueno, en el aula virtual he subido lo que es la guía del derecho, ¿cómo se llama esto? Del derecho marino peruano, el que proyectaste, Percy. Entonces, ese ya les he enviado, ¿no? Pero bueno, el otro del link sí, bueno, no sé, nos ha ido, ¿no? Pero ya mañana que me lo envíen, les estoy haciendo llegar lo más pronto, ¿no? Tu micrófono. Perdón, sí, lo que sí, el link justamente es para que puedas mandarle, gracias César por subir el Ujú. material, pero quizá eso es la idea, a quienes deseen enviarles el librito, pero en físico, ¿no? De la guía. Claro, en físico, sí, Sí. claro. ¿Tú la tienes, César? No, 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 no. No lo Entonces tengo. ahí pones ahí también tu Sí, sí, sí. dirección para mandarte. Ok, gracias. Buenísimo. Entonces nos estamos viendo el día jueves. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Percy. Estamos viéndonos el jueves.